Shalom, Jabrim. Les habla el rabino Joseph. Damos gracias al cielo y bendecimos al Eterno porque nos ha dado una nueva semana y estamos nuevamente en el contexto de la parashá de esta semana. Esta semana, la semana del 9 de julio del 2021, corresponde a el 29 de Tamuz del año 5781 según el calendario hebreo, segundo año de la pandemia. Y acá tenemos dos parashot, Matot Masei, la 42 y la 43, y con esto se completa el, el Sefer Bemidbar. Y ya entramos al último, ¿cierto? Quinto y último libro de Moshe Rabenu. La parashá Matot tiene que ver con votos, votos, juramentos y promesas. Y la parashá Masei son las jornadas de los hijos de Israel en medio del desierto. Y se encuentra en Bemidbar, capítulo 30, verso 2, al capítulo 32, verso 42. Y vamos a, vamos a estar atentos acá a lo que podemos sacar de esta palabra. Y como dije yo, básicamente habla, ¿cierto?, de los votos, la importancia de lo que hablamos. Y dice esta para allá, va a ir a ver Moshe el Roshei Amatot Libnei Israel, y habló Moisés a los jefes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo, Lemor, Ze Aneder, Asher Tziva Hashem, este es Tzeadavar Asher Tziva Hashem. Esta es la palabra que ordenó el Eterno. Y de aquí partimos nosotros el tema del Neder, ¿verdad? Que es un voto, y el tema de la Shebuah, que es una promesa. La diferencia básica entre estas dos cosas es que el neder, cuando estamos, ¿cierto?, en presencia de un neder, el neder afecta al objeto. Es decir, yo voy a llevar esta fruta como bikurim. Es la fruta, no soy yo. Entonces, si le pasa algo a la fruta, quedo libre de ese voto en realidad. En cambio, en el caso de la Shebuah, cuando yo hago una Shebuah, ¿cierto?, que se traduce como un juramento, eso me afecta a mí. Es decir, yo digo, yo voy a llevar una fruta al Beit HaMikdash, al templo, como bikurim, como maaser, o lo que sea. Ahora, ¿qué sucede cuando la fruta que yo pensaba, ¿cierto?, pensaba llevar, se malogró, se echó a perder, qué sé yo? Si yo hice un neder sobre una fruta y esa fruta se echó a perder, quedó libre de ese voto. Pero si yo hago una promesa, ¿cierto?, es decir, que recae sobre mí la obligación, si la fruta que yo pensaba llevarle al Eterno se echó a perder, tengo que procurar otra, porque yo estoy obligado, no la fruta. Entonces esa es la diferencia básica. Ahora, ¿por qué estas leyes están... eh, ¿Por qué estas leyes están acá? ¿Por qué el Eterno daría estas leyes acá? ¿Por qué no las dio saliendo de Misraim? Porque lo que nosotros debemos entender, ¿cierto?, es que aquí han pasado ya, estamos hacia el final y estamos al final del libro de Bemidbar, y el que sigue es el libro de Devarim, y el libro de Devarim, según nos enseñan nuestros sabios de bendita memoria, básicamente es el último mes de vida de Moshe Rabenu, y después de eso ya entran los hijos de Israel a Canaán, comienza la conquista. ¿Por qué estas leyes, las leyes de la promesa, las leyes de los juramentos, los votos, el Eterno los daría, ¿cierto?, en esta parte del viaje, de la travesía? ¿Por qué no se hizo
cuando el Eterno sacó a los hijos de Israel. Lo que nosotros debemos entender que la naturaleza, ¿cierto? Las promesas tienen una naturaleza, una dinámica, y algo provocan en nosotros. Entonces, ¿por qué Hashem nos daría ahora, antes de entrar a la tierra prometida? Y básicamente es porque los hijos de Israel están a punto de cruzar el Jordán y van a hacerse ya de la tierra que el Eterno le había prometido a nuestros padres. Y en el fondo se va a construir una sociedad nueva. Es decir, la tierra, para los hijos de Israel, la tierra es nueva, ¿cierto? La generación que va a entrar es nueva también, no es la generación de los padres que salió de Egipto. La ley es una ley nueva, el pacto es un pacto nuevo, ¿cierto? Y para eso el Eterno necesita construir, ¿cierto? Para construir una sociedad nueva necesita de gente honorable, necesita de hombres y mujeres honorables. Es decir, que lo que ellos hablan esté, ¿cierto?, en plena concordancia con lo que hacen. Eso es básicamente. Entonces, el Eterno ordena, ¿cierto?, cómo nosotros debemos usar nuestras palabras, nuestra boca, nuestro hablar, entendiendo que el mundo en realidad se creó con palabras. ¿Se fijan ustedes? Entonces, ¿qué es importante entender en esto? El lugar que ocupa el lenguaje en nuestra forma de vivir, en cómo nos relacionamos. Nosotros tenemos, cierto, que los animales también usan un tipo de lenguaje. El perro que tenemos en casa o el gato, aquellos que les gusta cierto, los felinos, dicen los estudiosos del tema que incluso las abejas tienen un lenguaje a través de sus movimientos en el vuelo. Ellas marcan dónde hay polen, ¿cierto? Dónde están las flores, en qué sector, ubican a las demás para llegar volando allá. Entonces hay un lenguaje, pero ninguno, y solamente la raza humana, ninguno de estos lenguajes puede generar promesas o compromisos. Un perro no se puede comprometer con nada. Él tiene un lenguaje, mi perro, ¿cierto?, tiene un lenguaje para decir que está contento o que tiene miedo, o cuando yo mismo estoy un poco ofuscado, enojado, él se da cuenta que yo estoy molesto y se aleja del lado de uno. Entonces hay un lenguaje, pero ese lenguaje no genera, ¿cierto?, ni voto, ni promesa, ni juramento. Solamente la raza humana es la única especie que a través de la palabra puede generar, ¿cierto?, estos compromisos. Entonces, ¿qué nos enseña la Escritura? La Escritura nos enseña acá, ¿verdad?, de que el Eterno, para poder construir una sociedad nueva, una sociedad distinta, tiene que, ¿cierto?, dar leyes para que la gente sea distinta, para que la gente cambie. Debemos nosotros recordar que nuestros padres estuvieron 400 años en Egipto, 400 años que podrían echar a perder a cualquier persona, porque debemos recordar que están, ¿cierto?, ellos en medio de la idolatría. No sabemos a ciencia cierta si ellos guardaron, ¿cierto?, precariamente lo que se entendía como ley del Señor, como ley de Dios. Es cierto, es claro según el pasaje que nuestro padre Abraham había dejado mandamientos, ¿cierto? Cuando el Eterno tiene en mente el tema de Sodoma y Gomorra, dice, habré yo de ocultar a Abraham lo que voy a hacer, sabiendo que él dará mandamiento a su descendencia después de él, que anden en mis caminos y guarden mis mandamientos. Entonces, eso nos comprueba de que efectivamente Abraham vino, tenía mandamientos, rudimentarios, ¿cierto?, pero tenía mandamientos, y que esos mandamientos él lo iba a legar a su descendencia. Entonces, ¿de qué se trata él? Lo que pasa
es que como eh, el Eterno tiene que establecer una relación con nosotros, una relación de pueblo, ¿cierto? El Eterno vislumbró o barajó, por decirlo de otra forma, cómo poder hacer para que estas personas, ¿cierto?, entren en una relación, en un pacto. ¿Cómo lo hace el Eterno para entrar en pacto con nosotros? Y, y la verdad es que hay tres formas básicas. Una, a través del poder. Es decir, Dios puede obligarnos a hacer algo solo porque Él tiene poder para hacerlo. Y lo tendría que hacer, ¿cierto?, por la vía del castigo. Es decir, imponer su autoridad. Y de esa forma presionarnos para que le hagamos o hagamos esto o lo otro. La segunda forma, ¿cierto?, es lo que se llama el autointerés. Es decir, que Dios nos muestre, ¿cierto?, de que tiene que hacerse esto de esta forma y nosotros entender de que de ahí vamos a sacar ventaja, lo cual sería, ¿cierto?, un comportamiento interesado. Y la tercera forma, que es la que a Dios le interesa y la que Dios aplica, ¿cierto?, es generar una obligación moral. Y como estamos hablando ahora de moral, luego entonces todos los demás seres creados quedan fuera. El único que, que puede generar una responsabilidad moral o una obligación moral es el hombre. Y esto se hace precisamente a través de las palabras que nosotros pronunciamos. Todo lo que nosotros hacemos es básicamente de palabra. Después, ¿cierto? Cuando uno está en un trabajo, primero acuerda de palabra, el horario, el tipo de trabajo, la remuneración, y después eso se baja a la escritura, ¿cierto? Y lo mismo se hace en toda relación humana. Es decir, voy a arrendar una casa, o voy a comprar un auto, o voy a vender un auto, voy a vender un inmueble, voy a arrendar un inmueble, lo que sea. Siempre ese es un acuerdo de palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es la que genera la responsabilidad. Y de aquí nosotros entendemos por qué, según nos enseña aquí la Escritura, eh, una mujer no estaba en el tiempo bíblico autorizada para hacer ni votos, ni juramentos, ni promesas. Si ella las hacía, el esposo podía anular. Y es porque en realidad quien genera, ¿cierto?, la responsabilidad es precisamente el que está a cargo. En este caso, por ejemplo, de la casa. ¿Quién es el responsable de la casa delante del Eterno? El hombre. Bueno, el hombre tiene que generar la promesa. O la promesa, o el juramento, o el voto. Ese es en el caso de que la mujer esté, ¿cierto?, casada. Si la mujer está soltera, su padre. ¿Por qué? Bueno, porque el techo, y todos los que están bajo el techo, ¿cierto? El techo representa la autoridad. El techo es, ¿cierto?, responsabilidad de quien maneja, sea la casa, sea una tienda, sea, ¿cierto?, el Mishkan en el desierto, lo que sea. De manera que quien administra, quien, ¿cierto?, lleva adelante esa labor, él es responsable. El responsable es el que tiene que generar los compromisos. Y estos compromisos son morales. Entonces, ¿de qué se trata esto? Se trata de que la Torá nos enseña a nosotros cómo nosotros a través de nuestras palabras podemos, ¿cierto?, podemos dar curso a nuestro futuro. Esto es lo que nos enseñan los rabinos. ¿Por qué? Porque fijémonos nosotros en el caso del Eterno. En el caso del Eterno, Él saca a los hijos de Israel de Egipto, los conduce, ¿cierto?, a través del desierto para darle una ley. Esa ley fue primero y básicamente oral. Dice la Escritura que el Eterno hablaba primero. Él habló todos los mandamientos, Él relató. Y de aquí, ¿cierto?, entendemos por qué Moisés se demoraría 40 días y 40 noches. Porque no solamente, ¿cierto?, los escribió, los dictó, los comentó, los aclaró y después se escribieron.
De hecho, cuando Moshe Rabenu baja del monte, él no trae 613 mandamientos. Él trae escritas solamente las palabras. Lo demás fue todo escrito después. Quiere decir que todo fue en un principio oral. Por ejemplo, fíjense cómo funciona el Eterno. No existe nada, está el caos, ¿cierto? Tinieblas y todo eso. Y el Eterno habla, y a través de hablar, en el principio, Él crea el orden. Trae orden a todo el caos. Al crear todas las cosas, ¿cierto? Lo que hace el Eterno es generarse a sí mismo una responsabilidad. Por eso es importante que entendamos la naturaleza de lo que nosotros hablamos, de las promesas, de los votos, de los compromisos. Cuando el Eterno crea todo lo que nosotros vemos, cuando da inicio a toda la creación, Él se compromete. Por ejemplo, en la manutención de todo ser vivo. Por eso la Escritura dice, abres tu mano y satisfaces, ¿cierto?, las necesidades de todo ser vivo, porque Él es el creador. Cuando Él dijo, sea esto, sea la luz, sepárese la luz de las tinieblas, sepárese las aguas de la tierra seca, cuando Él crea toda la fauna, cuando crea al hombre, todo lo hace hablando, todo lo hace hablando. Y a medida que Él va hablando, se van generando responsabilidades. Luego, como Él todo lo habló, cabalísticamente hablando, Él pronunció 10 veces la palabra sea. Y a través de esas 10 ciertas locuciones, Él crea todo lo que nosotros vemos. Y se genera esta responsabilidad. Dios es responsable de su creación. ¿Por qué? Porque Él habló, porque Él dictó, porque Él se comprometió, ¿verdad? Porque Él tuvo en mente crear estos seres y hacerse responsable de cada uno de ellos. El aire que respiramos, el sol que nos llega, ¿cierto? La comida que comemos, usted cree que usted generó ese alimento, usted genera el dinero, todo eso viene de Dios. Todo eso viene de Dios. Y todo esto está ordenado por Dios y solamente ordenado por su palabra. Por su palabra. A través de su palabra nosotros recibimos vida, a través de su palabra se nos acaba la vida. A través de su palabra somos levantados por Dios, si somos humildes, a través de su palabra somos humillados, si somos altaneros. Todo se genera a través de su palabra. La palabra es la que crea los mundos. La palabra es la que crea los mundos. Cuando nosotros conocemos a otra persona, el contacto primero es visual, pero no hay ningún compromiso. Cuando hablamos con esa palabra, ya se genera, ¿cierto?, un acercamiento. Y a través de las palabras, nosotros llegamos, como dije anteriormente, a compromiso, un compromiso laboral, un compromiso, ¿cierto?, arrendatario, o el que sea. Tan fácil como decir voy a llegar a las 9. Tan fácil y tan simple como decir voy a llegar a tal hora. O te voy a llevar tal cosa, te voy a hacer este regalo, o voy a estar contigo, te voy a ayudar en tu trabajo, te voy a hacer tus tareas, lo que sea. Todo con las palabras. Nuestro mundo, como nosotros lo conocemos, sencillamente no existiría si de la noche a la mañana se suprimieran las palabras. Porque si se suprimen las palabras, se suprimen las responsabilidades. Algo tan simple, por ejemplo, debajo de la jupá, delante del Rab, un temeroso de Dios le pone un anillo, ¿cierto?, en el dedo índice a su novia y le dice, con esto yo te santifico según la ley de Moisés, y se acabó. Y ya generó un compromiso que va a durar el resto de vida, si todo, ¿cierto?, si todo marcha bien. Entonces, ¿a qué nos lleva la escritura? A que a través de las palabras nosotros podamos actuar, ¿cierto?, como seres morales, obligarnos en forma moral. Es decir, nosotros ya sabemos cómo funciona el mundo, pero nosotros,
Yo tengo que darle algo firmado a un hermano, tengo que decirle, ¿cierto? Préstame un documento con copia para que quede una copia para ti y otra para mí, porque si no esto no va a funcionar, lo que sea. No, no. Nosotros como hijos del Eterno y como pueblo del Señor, nosotros tenemos que, ¿cierto?, realzar el valor que tiene la palabra en medio de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos personas honorables, honorables. ¿Se fijan ustedes? Los rabinos, ¿no?, los sabios de bendita memoria, gastan páginas y páginas en la Mishnah para explicar todo esto, para explicar, ¿cierto?, para hacernos entender, para advertirnos de que lo que nosotros digamos delante del Eterno, ¿verdad? Eso genera un impacto en el mundo espiritual. Yeshua lo dijo de otras palabras: si vosotros, ¿cierto?, si vosotros me negáis delante de los hombres, yo os negaré delante del Padre y delante de sus santos ángeles. Es decir, algo que yo digo o dejo de decir, ¿verdad? Digo o no digo o dejo de decir, eso va a generar algo en el mundo espiritual. Con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. En tanto yo no lo diga, no hay ninguna salvación. Puedo estar convencido en mi corazón, pero yo tengo que proclamarlo. ¿Por qué? Porque en el momento exacto en que uno dice yo creo que Yeshua es el Mesías prometido a mi pueblo de Israel, Él es mi Salvador y Él es la salvación de todos los términos de la tierra, se generó inmediatamente un compromiso, porque dice la Escritura, el que creyere, ¿cierto? Pero los que creyeron, dice el libro de Yohanan, Él les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Pero cuando dice creer, se entiende que es creer con el corazón, pero confesarlo con la boca. Entonces la Torá nos llama a nosotros la atención sobre esto. Nosotros debemos aprender a honrar nuestros compromisos. Yo no tengo por qué firmar un papel. Usted no tiene por qué firmar un papel entre nosotros. Digo entre nosotros, porque nosotros somos gente honorable. El Eterno quiere, ¿cierto?, formar un pueblo de personas que tengan un alto sentido de obligación moral. ¿Usted lo firmó? No lo firmó, no lo firmé, pero yo lo dije, yo di mi palabra. Hoy día, ¿cuánto vale la palabra del hombre? Nada, nada. Por eso cada vez tengo que traer más documentos, más papeles, más certificados. Tengo que ir delante de un notario que nunca está, ¿cierto? Porque uno firma un papel notarial y abajo dice, el notario dice, firmó ante mí, y usted nunca ve al notario. Usted nunca lo vio, ni lo conoce. Perdón. Entonces, ¿de qué se trata esto? De que nosotros tengamos cuidado lo que hablamos, tengamos cuidado como lo que decimos, los compromisos en los que entramos. Dicen los rabinos esto: cuando uno hace una promesa y no la cumplió, eso quiere decir, dice, que en el instante en que la hizo, no la hizo en verdad, no la hizo basado en la verdad. Lo dijo por decir, lo dijo por decir. Entonces, de esto nos enseña, bueno, nuestro bendito Mashiach, que su mérito nos alcance, cuando él nos dice ahí en Abesorá al Pi Matai, en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 5, en el verso 37, dice, yehi de Vareigen gen lo beayoter meele minhara. Y serán vuestras palabras sí, sí, o vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque el resto solo viene lleno de mal. Solo viene lleno de mal. Sea vuestro sí, sí, vuestro no, no. Es más, Él nos aconseja, no juréis por nada. No juréis por nada, no juréis por el cielo, porque ahí está el trono de Dios, no juréis por Jerusalén, la ciudad amada, no juréis ni por vuestra cabeza.
Es decir, nosotros tenemos que aprender como pueblo del Señor a ser gente honorable. Qué bonito es escuchar a una persona de afuera, un gentil, cuando dice, no, voy a hacer negocio contigo solo porque tú eres judío, porque él piensa que nosotros como pueblo del Señor, nosotros honramos nuestros compromisos. Y así debiera ser. Miren, un día hicimos una promesa y se la hicimos al Santo Bendito, se la hicimos a nuestro Mashiach. Te voy a seguir todos los días hasta el fin de mi vida. Voy a hacer lo que tú me dices. Voy a obedecer. Nuestros padres hicieron el mismo compromiso. Dijeron estas palabras y con eso se generó inmediatamente un tremendo compromiso que nos sigue, para bien o para mal, hasta el día de hoy. Dice, haremos y oiremos. Con solo decir eso, se generó una responsabilidad y una obligación. Es verdad, eso también genera muchos derechos, pero vayan por ello, porque Dios es bueno. Pero nosotros debiéramos cuidar mucho más lo que hablamos. ¿Cuántas veces, cierto, pecamos y pecamos solo de palabra? Solo de palabra. Por eso dice la Escritura, hasta el tonto cuando guarda silencio pasa por inteligente. Es nuestro hablar lo que nos traiciona y lo que a la postre nos pasa una factura que a veces no tenemos cómo pagar. Entonces tengamos cuidado con esto. Seamos gente honorable. Usted prometió algo, cúmplalo. Usted dijo esto lo voy a hacer, hágalo. No es necesario que lo firme. No es necesario que lo firme. Y aquí siempre yo he tenido una controversia con muchas personas. ¿Por qué el siervo del Señor tiene que firmar un papel de que recibió su sueldo? ¿O cuánto recibió? ¿Por qué el siervo de Dios tiene que mostrar, cierto, sus diezmos, cuánto recibe? ¿Por qué tiene que hacer eso? ¿Por qué tiene que hacer eso? Nosotros somos gente honorable. Nosotros somos gente responsable. Nosotros debemos elevar el nivel, o el valor, mejor dicho, de la palabra. Alguien lo dijo, entonces lo va a hacer. Y eso es lo que genera confianza. Eso genera confianza. Nos enseñan nuestros sabios de bendita memoria, el hacer una promesa y cumplirla, eso genera confianza. No se puede generar confianza sin que exista esta palabrita o este concepto, ¿cierto? Pequeño pero incómodo, el voto, el compromiso, la promesa, el juramento. Fíjense que el Eterno, sobre muchas materias, cumple con nosotros solo porque lo juró, solo porque Él lo juró, para que nosotros aprendamos, para que saquemos cierta lección de Él y tengamos mucho más cuidado con este tremendo don, porque el hablar es un don. Hay una traducción, me parece que es Onkelos, cuando dice que Dios insufló aliento de vida y el hombre fue un alma parlante, un alma que habla. Y como habla, genera promesas. Y al generar promesas, ¿cierto? Dibuja su futuro. Cuando tú haces una promesa, tú estás limitando tu futuro. Dios hizo una promesa con nosotros y Él no solo delimitó, ¿cierto?, su actuar, sino que se comprometió con nosotros. Y ahora todo está condicionado por su promesa, por su bendita y gloriosa promesa. Que el Eterno nos bendiga y que podamos meditar en esta materia que es simple, pero que tiene un tremendo impacto en nuestras vidas. Que el Eterno nos bendiga. Shabbat Shalom.